Pues este tema viene ya de lejos. Fue en concreto cuando estaba haciendo aproximadamente en el año 2000 los cursos de doctorado y había que hacer un trabajo fin de grado, lo que se llama ahora, para pasar la suficiencia investigadora. Era un trabajo fin de grado no, era un trabajo de investigación, se llamaba así. Y comenté a mi tutor la posibilidad de hacer un trabajo de investigación sobre una estudiante trans con la que coincidí. Pues está evolucionando. Por ejemplo, en el instituto sí que veo o percibo que hay una mayor atención a la diversidad de género entre el propio alumnado. Es cierto que en estos momentos en el instituto hay una persona trans que ha hecho pública su identidad y eso ha favorecido en gran medida que la atención a la diversidad y el respeto por las diversidades de género está de manifiesto, al menos en el contexto en el que me muevo. Y aquí en la facultad, cuando he sacado en alguna asignatura el tema, que siempre lo hago, pues también percibo sintonía, ¿no?, hacia las realidades trans. Es un instituto, es el IES Alameda de Utiel, y está en una zona castellano parlante, una zona dura, fría y con mucha dedicación a las viñas, ¿no?, y a la agricultura, es curioso, ¿no? Y es un instituto muy familiar, muy pequeñito. Hay dos institutos en Utiel. El Alameda es el más pequeñito, aproximadamente unos 40 profesores, profesoras y estudiantes, unos 300, no es muy grande, ¿no? Y eso permite hacer cosas, ¿no? Y la verdad es que pues llevo allí 10 años y casi siempre, todos los años tratamos de trabajar pedagógicamente el tema de la diversidad de género. Pues debería ser así, pero no siempre es así. Es decir, debe de haber una sensibilidad por parte del personal y los equipos docentes de los institutos para tratar este tema. Sí que es cierto que a partir de las instrucciones que hay y de la nueva normativa que ha aparecido, pues los centros educativos deben de atender a estas necesidades y a la diversidad de género, y también tratar o trabajar pedagógicamente desde las áreas e incluir en las programaciones didácticas, en las programaciones de las asignaturas, el tema de las realidades trans. Una cosa es la ley, que suena muy bien y que pinta muy bien, y otra cosa es el día a día. Me consta que hay institutos que están realizando seminarios y están realizando actuaciones en ese camino, y también me consta que hay otros contextos, otros institutos en los que, aunque está la ley, pues todavía queda mucho trabajo por hacer. Bueno, pues eso es importante, esa pregunta es importante porque desde que apareció la figura de coordinadora en igualdad y convivencia, esto ha dado un vuelco, ¿no? Es decir, la sensibilidad que desde hace unos años aquí hay sobre esta temática en el ámbito educativo ha favorecido, ¿no?, que estas realidades se entiendan, ¿no? En el IES Alameda de Utiel solicitamos un proyecto de innovación e investigación que nos lo concedió Consellería, nos lo financió. Hicimos un seminario de formación para toda la comunidad educativa, en el que invitamos a personas, a asociaciones trans también, y a profesionales para que nos contaran y que sensibilizaran a toda la comunidad educativa. Es decir, recuerdo que en los seminarios pues había
profesorado, había alumnado, había familias, había personal no docente, y eso contribuyó de alguna forma a que en el centro tengamos presente las realidades trans. Además de esa parte de formación, pues había también un pequeño apartado de investigación en el que pudimos obtener unos datos de unas experiencias que hicimos en primero de la ESO con un material audiovisual. Es un cortometraje de Sergi Pérez, vestido nuevo, y tuvimos unos datos que analizamos y pudimos hacer una publicación. Y también hemos hecho alguna actividad relacionada con la performance, con la utilización de la dramatización y el teatro para la toma de conciencia, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar una pedagogías críticas o pedagogías queer, ¿no? Y también esa actividad pudimos contarla y enviarla a una revista y ha aparecido recientemente publicada. Es decir, estamos combinando un poco lo que es formación del profesorado y de toda la comunidad educativa con acciones en trinchera, es decir, acciones dentro del aula que de alguna forma sensibilicen al alumnado para la aceptación y la inclusión de personas trans. Pues el contexto educativo es muy particular, ¿no? Es decir, es un contexto que está muy marcado por estereotipos de género, ¿no? El sistema heteropatriarcal aparece desde que pisas el instituto hasta que lo abandonas a las 2 de la tarde, ¿no? Y yo creo que siempre, o ahora mismo es necesaria ese trabajo de sensibilización. Esperemos que vaya a menos, ¿no? Que no haya que hacer tantas intervenciones, pero ahora mismo considero que las intervenciones son fundamentales para sensibilizar a la comunidad educativa. Bueno, pues ahí actúa la comisión. Es decir, la Comisión de Convivencia e Igualdad debe de citar a ese alumno, a esa alumna, y nos entrevistamos con esa persona y escuchamos su versión de lo que ha sucedido. Y tratamos de, a partir de preguntas dialécticas, pues hacer que esa persona, entienda la acción que ha realizado, que imagine la diferencia desde sus propios discursos y su propia forma de entender el yo, y que trate de aceptar la otredad o trate de aceptar a todas las personas, ¿no? Esto aquí te lo estoy contando y es sencillo, pero además tratamos de hacer acciones o de que ese alumno, esa alumna participe en acciones pedagógicas que puedan favorecer esa acción. La Comisión de Igualdad y Convivencia nos reunimos todos los lunes y tratamos todos los casos que veamos que hay una situación, en este caso una falta una indisciplina respecto hacia otra persona o pues una situación de acoso o de discriminación, ¿no? Y ahí hablamos, ahí gestionamos un poco o analizamos el caso, ¿no? Pero lo que sí que hacemos es estar siempre en contacto, en este caso, por ejemplo, en concreto con la persona trans, en establecer una comunicación casi diaria, ¿no? Para ver qué sucede, ¿no? Con la familia, con el propio alumno y también con el profesorado, ¿no? En las sesiones de evaluación o en ciertas reuniones de equipos docentes, pues preguntamos si se ha detectado algún caso de violencia, de acoso, de discriminación, para que podamos analizar, ¿no? Y también las cosas que intentamos hacer bien o que pensamos que funcionan, pues también aprovechamos y las comentamos. La idea es que esas 2 horas de docencia son 2 horas semanales de planificación de actividades, recaigan sobre una persona que esté formada y que sea sensible a estas temáticas, ¿no? Consellería cada año pues hace una actividad de formación para formar a este personal que va a atender estas situaciones, y en realidad la propuesta la hace el equipo directivo, es decir, es quien, igual que como una jefatura de departamento, pues es quien selecciona, ¿no? En este caso en concreto
entendieron que yo era la persona que podía iniciar esta marcha, porque conocía, el equipo directivo conocía pues, mi interés y mi sensibilidad por esta temática. Yo creo que se puede tratar transversalmente desde todas las asignaturas. Desde matemáticas se puede tratar, desde literatura, desde historia, se puede tratar desde todas. En las sesiones de tutoría se puede tratar perfectamente. En mi caso, imparto docencia en educación física. Y es una asignatura particular porque está muy marcada también, ¿no? El tema del cuerpo, el tema de los vestuarios, el tema de la habilidad física, ¿no? Pues está muy presente, ¿no? Y por supuesto que desde la educación física también se puede tratar. Es decir, yo creo que lo importante es que los equipos docentes se coordinen para ver cómo desde cada materia, desde cada área, se puede contribuir a cumplir con la normativa, por supuesto, y a plantear acciones pedagógicas desde un punto de vista crítico, ¿no? Que permitan que la comunidad educativa se sensibilice y acepte a las personas trans. Una chica trans que quiere utilizar el vestuario de las chicas. Vale. La educación física es una asignatura que, como nos han contado algunas personas trans, puede resultar traumática. Porque, por ejemplo, el tema de los vestuarios es complejo, ¿no? Porque el cuerpo se expone públicamente. Y por supuesto, si en este caso viniera una chica trans que quiere utilizar un vestuario masculino, lo primero es atender y escuchar cómo quiere utilizarlo, ¿no? Porque hay muchas formas de utilizar los vestuarios, ¿no? En concreto, pues habría que permitir, por supuesto, y está en todo su derecho de utilizar el vestuario de las chicas, y además la ocasión es perfecta para hablar con las chicas y hablar con los chicos de esa clase, incluso con las chicas y los chicos de clases anteriores y posteriores a la clase de educación física de esta chica, para comentar que es una persona más que va a hacer un uso y tiene derecho a hacer un uso del vestuario acorde a la identidad de género que siente, y eso debe de ser así. Pues hay de todo porque hay resistencias también, ¿no? No todo es tan fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia o en el desarrollo que tenemos en algunos centros, pues sí que hemos visto que no todas las personas trans viven, como por ejemplo está viviendo esta persona trans su vida, ¿no? En el instituto, ¿no? Hay institutos en los que hablan de problemas en el vestuario, o profesorado que utiliza todavía un lenguaje o se dirige a esta persona utilizando pronombres o el nombre que no toca, ¿no? Y a veces ya no es una cuestión de olvido, ¿no? Sino en algunos casos es una cuestión ideológica, ¿no? Porque vienen a plantear ese discurso esencialista, ¿no? Basado en que, bueno, pues si nació con pene, pues será siempre un chico, si nació con vagina será siempre una chica, ¿no? Y eso está cambiando, y las propias personas trans son ejemplo de ello, ¿no? Pero ahí todavía encontramos resistencias, ¿no? O en los libros de texto, o en acciones que se hacen, por ejemplo, cuando utilizas un vestuario, por ejemplo. Es decir, siempre hay resistencias que te ponen en guardia, ¿no? Y que te indican que no hay que perder la onda, y siempre hay que trabajar por la igualdad, ¿no? Hay procedimientos, ¿no? Es decir, si un docente o una docente incurre varias veces por ejemplo, en llamar a una persona no por llamarla por el nombre que desea, pues se puede realizar un apercibimiento.
primero, por supuesto, debes de mantener la charla con esa persona, por ejemplo, como en mi caso como el coordinador de convivencia, y hacerle ver que hay una normativa legal que te está diciendo que a esta persona la tienes que llamar como quiere que la llames, ¿no? En tus documentos, a la hora de dar la clase, en cualquier acción, en una actividad extraescolar, a la hora de utilizar un vestuario, por ejemplo. Entonces, eso es un primer paso, un recordatorio, pero luego se puede hacer un apercibimiento por escrito. Y si ocurre así, pues bueno, está la normativa para que luego pues, se sancione al profesor, claro. El lenguaje no es neutral, ya lo decía Judy Butler, ¿no? Y hace política también, ¿no? Y sobre todo es una cuestión de respeto hacia la propia persona trans que desea cómo quiere que le llamen, ¿no? Y ese respeto es, desde mi punto de vista, sagrado. Y ahí, con el lenguaje también estás construyendo identidad, ¿no? Entonces, el lenguaje es primordial, ¿no? Es uno de los puntos que la normativa o las leyes tienen muy claro, ¿no? Y cuesta llevarlo, ¿no? Pero bueno, es una parcela más en busca de esa aceptación o de esa igualdad. Por supuesto, es decir, la escuela, el profesorado debe de preguntarse, o toda persona que esté metida en la docencia debe de preguntarse para esa persona qué es educar y, por ejemplo, en el caso de la educación física, qué significa una persona educada desde la educación física, ¿no? Y esas dos contestaciones deberían, desde mi punto de vista, ir enfocadas a favorecer la transformación y el cambio social, ¿no? Porque la futura ciudadanía debe ser consciente y debe de avanzar y debe de romper esas barreras que no, digamos, que lastran la consecución de la igualdad. Y la escuela es un motor para eso. Una persona que no está segura en el centro educativo es una persona que no va a aprender. Es decir, si una persona no se siente segura y tiene un bienestar en el centro educativo en el que se está formando y está estudiando, no va a aprender, no se va a formar, no se va a socializar. Por lo tanto, es importantísimo que en este caso la persona trans tenga las condiciones perfectas para poder estudiar en igualdad de condiciones con cualquier otra persona. Pues es una pregunta importante, porque ahí hay un sustrato ideológico detrás que condiciona, ¿no? Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley trans valenciana, el Partido Popular votó en contra, ni tan siquiera se abstuvo, votó en contra. Y, por supuesto, tenía claro que estaba al lado de la escuela concertada y la escuela privada, ¿no? Quiero pensar que los centros educativos concertados y privados se suman, ¿no?, a la ley trans valenciana en materia educativa. Quiero pensarlo, pero sí que es cierto que detrás tienen no sé, una especie de ancla, ¿no?, que deberían cuestionarse, ¿no? Sobre todo si lo que pretenden es favorecer la aceptación y la igualdad de las personas trans, que pueden haberlas en esos contextos particulares. Bueno, pues ahí las has dado, ahí las has dado, ¿no? Ahí tengo muchas dudas, ¿no? Porque al final yo no sé realmente si cuando haces una práctica pedagógica crítica en el que tratas de dinamitar o de provocar disonancias en el alumnado para que entienda la diferencia, para que entienda la diversidad de género, a veces tengo mis dudas de si lo estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, porque también podemos generar todo lo contrario, ¿no?, o marcar la diferencia. Yo creo que
que las prácticas pedagógicas inclusivas no es algo que se haga en una sesión y que pensemos que hemos cambiado la mentalidad o la conciencia del alumnado. Yo creo que hay que entenderlas como proyectos, como pequeñitos granos de arena que desde que, por ejemplo, en el caso de secundaria, desde que el alumnado entra a primero de la ESO hasta que abandona el sistema educativo, pues se ha encontrado con pequeñas acciones pedagógicas que al final van a hacer, esperemos que calen y que hagan mella, ¿no? Entonces son acciones controvertidas que tratamos de provocar, de generar, de utilizar pretextos críticos que dinamiten un poco, ¿no?, el discurso de género, ¿no?, y personal, y el yo mismo, ¿no?, que tiene el alumnado. Y eso no es fácil, no sabemos hasta dónde llegamos, pero queremos pensar que cuando llevamos a cabo una práctica o una pedagogía crítica, una pedagogía queer, lo hacemos para que el alumnado entienda que hay otras realidades posibles que hay que aceptar, que hay que respetar, y piensa tú cómo piensas respecto a estas personas, ¿no? Es algo complicado pedagógicamente, pero bueno, estamos ahí aprendiendo. Bueno, Lucas es una persona maravillosa, es una persona que irradia bondad e irradia alegría por donde lo cojas. Es una persona que está dispuesta a dar lo mejor de sí mismo para que otras personas podamos entender, por ejemplo, las realidades trans, ¿no? Lucas comparte, Lucas discute, Lucas te ayuda, Lucas te hace ver, Lucas cuando estás en un momento de bajón te da una sonrisa, es decir, es una persona llena de alegría y de compromiso y de responsabilidad con la sociedad y con sus compañeros y compañeras. Empezamos a hablar, ¿no? Lucas llegó un día a clase de educación física y me dijo, pues empezaba a sentir cosas que no tenía claras, sí que las tenía, pero había otras que no tenía muy claras, ¿no? Entonces empezamos a hablar y empezamos pues, a mantener conversaciones en las que hablamos de los sentimientos y de los deseos que estaba teniendo como persona trans, ¿no? Entonces todo fue uno, ¿no? Coincidió también con el seminario de formación que hicimos en el centro, por supuesto con charlas con su familia, en concreto con su madre, y con todo eso empezamos a dar pequeños pasitos. Visitamos a Felipe y empezamos a dar a conseguir pequeñas cositas, ¿no? Pues, por ejemplo, que los documentos del centro atendieran al lenguaje, a cómo quería que se le llamara. Formamos al profesorado que había en el centro. Es decir, hemos ido como si fuera dando pequeños saltitos y hemos ido ganando pequeñitas batallas para que Lucas hoy, por ejemplo, esta mañana esté dando clase de educación física de primer bachillerato con total tranquilidad. Pues yo lo veo positivo, es decir, los colectivos trans están haciendo mucho trabajo. Desde los centros educativos están las leyes educativas que están ayudando a favorecer la aceptación. Se está investigando, es decir, la investigación es una parte muy importante en estos temas, ¿no? Se está investigando, se está financiando investigación de este tipo, ¿no? Para generar conocimiento, ¿no? que un poco ayude a favorecer la aceptación. Yo quiero pensar que el camino que queda es positivo y que estamos un poco, se están recogiendo los frutos de todo este trabajo que han hecho los grupos activistas, desde algunos grupos de aquí de la facultad también se está haciendo, y se están recogiendo frutos, pero insisto, no hay que bajar la guardia y hay que siempre estar con la bandera de la igualdad arriba.